Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, vamos con el podcast de esta semana que le voy a titular ¿Por qué acumula Warren Buffett tanta liquidez? Bueno, como sabéis, recientemente Warren Buffett ha publicado todas sus inversiones y ha vendido más de 10.000 millones de dólares en este último periodo, digamos en lo que va de año, y no está comprando prácticamente acciones nuevas. Vamos a repasar también un poco el PER de Shiller, que ahora mismo está en indicadores récord, y vamos a ver, pues por qué acumula tanta liquidez, en este caso Warren Buffett. Vamos a repasar también dos estrategias que sigo y que también reflejan esta misma visión de mercado y demás cuestiones que entiendo os pueden resultar interesantes. Bueno, si empezamos con el PER de Shiller, vemos que en la actualidad ha habido pocas ocasiones en la historia que haya estado tan caro como está ahora. Bueno, el PER de Shiller lo que refleja es el ratio de beneficios del S&P 500 en 10 años. Bueno, vemos, por ejemplo, en el año 1929 que teníamos un PER de Shiller de aproximadamente 27. Nunca llegó a estar tan caro después de los años, salvo en la burbuja tecnológica allá por el año 2000, que llegó a estar a 44. Bien, en el momento actual el PER de Shiller está en 38, es decir, pues digamos, en la parte ya no alta, sino muy alta, ¿vale? Bueno, ha habido veces, por ejemplo, en el año 1970 aproximadamente, que estuvo sobre 24, pero ya incluso en el año 2008 llegó a estar a 27, un poquito antes, 2007, también 25-26. Bueno, es un indicador que es cierto que no nos dice que la semana que viene vaya a caer el mercado, está claro, pero ya es un indicador que por sí nos dice que está en la parte muy alta del rango, con lo cual debemos de considerarlo a la hora de tomar decisiones de inversión. Bueno, no digo que Warren Buffett siga este índice, pero ya nos da una idea de lo que está pasando en el momento actual en mercado. Warren Buffett en el momento actual acumula liquidez récord, bien también por todo el MOAT que le entra de las compañías de seguros y por otro lado porque ha vendido, como digo, muchas acciones, en concreto los 10.000 millones de dólares que estábamos comentando. Bueno, como decía, vamos a repasar dos estrategias que sigo y que también reflejan un poco esta misma visión de mercado. Bien. En este caso, podemos hacer una estrategia de comprar dichos fondos y sería más bien una gestión, vamos a llamarle pasiva delegada, o hacer nosotros mismos la estrategia. Bueno, antes de nada, recordaros, que siempre se me olvida cuando empiezo el podcast, y os agradezco mucho que le deis el like en la aplicación donde lo estéis escuchando, también compartirlo con familiares, con amigos, quien le pueda interesar información financiera de este tipo. Siempre se agradece el like porque, ya sabéis que luego los algoritmos nos los colocan en las primeras posiciones, no nos cuesta mucho y nos da mucha mayor visibilidad al podcast. Bueno, como decía, podemos hacer una estrategia de comprar nosotros dichos fondos, o sería más bien una gestión, digamos, pasiva delegada, o hacer nosotros la estrategia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues invirtiendo la liquidez alta que deberíamos de tener en el momento actual, siempre en función de nuestro perfil de riesgo, etcétera, en fondos monetarios y adoptando una estrategia de, vamos a llamarle, dónde no invertir y dónde sí invertir, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a repasar. ¿Dónde no deberíamos de invertir? Pues todo lo que tiene que ver con tecnología, S&P 500, en general, el mercado americano, evidentemente con excepciones, pues está caro, ¿vale? Siempre hablaremos de invertir en un sitio o en otro mediante fondos, ¿vale? Al final el fondo
bueno, los que seguís el podcast siempre entendemos que es el mejor activo para invertir en mercados financieros. Bueno, se disfrutan de ventajas fiscales que lo hacen muy interesante, principalmente el diferir el pago de impuestos todo el tiempo que sea posible. ¿Dónde sí invertir? Lo poco que deberíamos de estar expuestos en el momento actual, pues en renta variable, en small cap, en la parte de Europa, en China o parte de emergentes. Bueno, con los clásicos fondos que aquí comentamos, pues tres estrategias, Magallanes, Valentum, Equan, que en el momento actual son interesantes opciones. Están centradas un poco en pequeñas compañías en Europa y bueno, pues claro, en el momento actual es verdad que estamos invirtiendo con cara de bobos. Con cara de bobos significa que estamos invirtiendo en estrategias y este año pues se nos está quedando directamente cara de bobos porque mientras que el MSCI está subiendo claramente y el mercado americano y demás, Magallanes, Equan y Valentum pues están en negativo, pero digamos que estamos cosechando, estamos comprando cosas a unos precios muy interesantes y cuando menos nos demos cuenta, pues los mercados, este tipo de estrategias, pues va a subir y va a subir fuerte porque, bueno, pues está bastante baratas, ¿vale? Mi experiencia me dice lo siguiente, hoy nadie te llama para invertir en small cap europea, en los fondos descritos anteriormente, hoy yo que tengo experiencia y bueno, pues trato con mucha gente. Hoy la gente llama para meter dinero en el SP500 directamente, o sea, es que méteme dinero en el SP500, todo lo que puedas. Quítame de esta estrategia, pásame de la otra y bueno, pues siempre tienes que luchar con este tipo de cuestiones. Al final, en inversiones, para ganar dinero a largo plazo y tener estrategias consistentes en el tiempo, tenemos que transitar por los caminos que a poca gente le gusta recorrer. Claro, en ciertos momentos, claro, ser bastante contrarian, pero no contrarian a nivel de, por poner un ejemplo, Nouriel Rubini, que de forma permanente está pronosticando el fin del mundo, contraria con argumentos y con metodología y sin hacer cosas alocadas, ¿de acuerdo? Si estamos equivocados, lo que pasará es que nuestra cartera subirá menos. Bueno, al final siempre tenemos que estar invertidos, unas veces con más peso y otras veces con menos pesos. Ahora es de las veces de menos peso. Si nos equivocamos, subiremos menos. Pero recuerdo que subir menos no es ninguna tragedia. Podemos llegar a nuestros objetivos financieros a largo plazo con menores sustos, con menores horas de sueño perdido, con menor volatilidad, con mayor tranquilidad. En cambio, si estamos acertados, el contar ahora con mucha liquidez nos va a proporcionar a largo plazo un extra de rentabilidad enorme, que es lo mismo en lo que va un poco las dos estrategias que vamos a comentar con diferentes informes que me han llegado, ¿vale? Pues tendríamos que comprar a precios mucho más bajos que los actuales, muchos porcentajes de renta variable más amplios, en función de cómo fuera el mercado corrigiendo, ¿vale? Como digo, vamos con el repaso de estas dos estrategias, que son muy interesantes, actualizando dos informes que me han llegado, bueno, pues hace breves días. Vamos a empezar primero por el fondo mixto flexible Troy Trojan, ¿de acuerdo? Bueno, una estrategia muy interesante, objetivo preservación de capital a largo plazo y lo suele hacer muy bien. Evidentemente siempre va un poco en contra de mercado. Cuando el mercado sube mucho tienen mucha liquidez, cuando el mercado baja mucho, pues esa liquidez la ponen a trabajar y suelen comprar buenas compañías y aumentan la exposición a renta variable del fondo, ¿vale? Al final, el fondo Troy Trojan es un fondo mixto flexible que invierte en renta variable de alta calidad y en activos defensivos. Luego veremos la estrategia y cómo está posicionada en el momento actual. Como decía, en activos defensivos, como deuda soberana, desarrollada, oro y liquidez, donde cada activo cumple una función muy concreta dentro de la estrategia. Y con un muy claro foco a nivel de estrategia en la protección de capital y en aumentar el valor del capital invertido. Bueno,
En el momento actual, en la pata de renta variable, tiene un 28%. Invierte únicamente en compañías de gran calidad, caracterizadas por ser poco cíclicas y estar poco apalancadas, con generación de caja predecible y principalmente centradas en 3 sectores: consumo estable, salud y business software. Bueno, seguimos un poco con la estrategia y comentan lo siguiente. Ahora vamos a repasar primero el informe mensual que me ha llegado y luego vamos a ir con un memorándum que suelen publicar cada 5 o 6 meses. Bueno, comentan lo siguiente: las elevadas valoraciones del mercado de renta variable descuentan un aterrizaje perfecto y suave de la economía, especialmente la americana, con una bajada sostenida y relativamente rápida de la inflación hacia el objetivo del 2%. Acompañada de una bajada significativa de los tipos de interés, la cual ayudaría a que la economía y las empresas puedan seguir creciendo a buen ritmo. Y no están asignando ninguna probabilidad a otros 2 escenarios posibles. 1. Que los elevados tipos de interés y su efecto tardío en la economía deriven en un aterrizaje no tan suave de la economía. O 2. Que la economía siga mostrando signos de fortaleza y que los tipos permanezcan elevados durante más tiempo. Escenarios ambos que implicarían una corrección de renta variable desde los elevados niveles actuales. En cuanto a renta fija, el fondo solo invierte en bonos gubernamentales de países desarrollados. No invierte nada en bonos corporativos ni emergentes por su alta correlación con los mercados de renta variable en periodos de estrés. Lo que viene a decir muchas veces es que si invierte en renta fija de bonos corporativos, cuando baja la bolsa, los mercados de renta variable, este tipo de bonos también suele bajar, en menor medida, pero suele bajar, con lo cual no tiene margen para aprovechar y comprar más renta variable, porque si le ha caído todo, no tiene de dónde, digamos, echar mano, ¿vale? Eso viene un poco lo que viene a decir. Y también hace un comentario interesante. Desde 2008 solo invierten en bonos ligados a la inflación, posición que debería beneficiarse significativamente en los próximos trimestres y su visión sobre la inflación, que va a mantenerse estructuralmente más alta y más volátil de lo que el mercado descuenta, se materializa. Tienen inversión principalmente en bonos ligados a la inflación de Estados Unidos, 33%, y hace unos meses iniciaron una pequeña posición del 3% en bonos ligados a la inflación en Reino Unido. El peso actual en bonos ligados a la inflación es del 36% de la cartera. En oro mantienen un 13% de la cartera, que les aporta por un lado protección ante un entorno de tipos reales negativos y por otro, además, ofrece protección ante riesgos sistémicos imprevistos, como ocurrió en 2008 y 2020, o más recientemente con la guerra de Ucrania. Troy históricamente siempre ha mantenido una posición muy estable en oro, entre el 8 y el 12% de la cartera en los últimos 20 años, como elemento diversificador, y opinan que a pesar de estar en máximos históricos, pues lleva en el año un 32% de subida, el activo puede seguir con gran demanda por 3 razones. 1. Las compras por parte de los bancos centrales no occidentales que tras la invasión de Ucrania quieren evitar activos en dólares que el gobierno americano pueda confiscar. 2. Los elevados riesgos geopolíticos que han empeorado con el conflicto en Oriente Medio. Y 3. El creciente nivel de deuda pública de Estados Unidos, que en año electoral ha seguido aumentando, por lo que le hace que el valor relativo del oro se incremente. También hablan de la liquidez que tienen actualmente. En liquidez siguen con una elevada posición, 23% de la cartera, invertida en gran parte en letras a corto plazo, por lo que les ofrece la munición necesaria para poder invertir en renta variable cuando el mercado ofrezca oportunidades de compra de esas compañías de calidad. Y por último, mantienen una exposición abierta de dólares americanos, 25% después del oro, que tomaron en 2020, ya que suele actuar como protección y valor refugio en momentos complicados, posición que han ido reduciendo a medida que el dólar tocaba máximos de los últimos años. Estamos viendo un entorno de incertidumbre, comentan, pero los gestores del fondo Troy Trojan han sabido capear con éxito todo tipo de diferentes escenarios en estos últimos 20 años, preservando y aumentando el valor del capital invertido, lo cual nos da la tranquilidad y confianza necesaria para afrontar con optimismo lo que el futuro nos depare. Los datos son bastante claros en demostrar que el fondo ha sido capaz de proteger el capital en mercados muy complicados, obteniendo rentabilidad positiva en 2001, 2002, 2008, 2011 y 2020. Nos hacen una comparativa y nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2002, cuando el MSCI World cayó un 14,7, Troy Trojan subió un 0,6. En el año 2008, cuando el mercado cayó un 40%, Troy Trojan subió un 1,1%. Parecido,
pasó en el año 2011, en este caso el MSCI cayó un 7,8 y el Troy Trojan subió un 8,5. Año 2018, MSCI cayó un 11 y en este caso Troy Trojan no pudo esquivar las pérdidas y cayó un 4,3, que bueno, es razonable. Y en el 2022, que el MSCI cayó un 19,2, Troy Trojan cayó solo un 5,6. Como veremos, es un fondo muy poco volátil, que cuando los mercados caen fuertes suele aprovechar bastante bien para comprar. Caso extremo fue 2008, caída del 40% del MSCI, subida de Troy Trojan del 1,1, para que veamos un poco. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver ahora un poco el memorándum que ellos nos comentaron en su momento, ¿de acuerdo? Que dice lo siguiente. Bueno, es el número 82 del memorándum. A ver, que me centre. Vale, lo tengo por aquí. Acaba de publicar su informe 82 y lo que dicen un poco es, basándose un poco en todo esto, pero dicen, los puntos a destacar más importantes del documento. Empiezan diciendo, no te compliques. Paul Volcker, presidente de la Fed de 1979 a 1987, dijo en 2009 que el cajero automático había sido la única aportación útil de la banca en los últimos 20 años. Desde Troy comparten este sentimiento de que la complejidad de la mayoría de los productos bancarios no suele ser la opción más conveniente para un cliente y que aunque la sencillez pueda parecer a veces pasada de moda o incluso dar sensación de estar poco desarrollada, es en realidad la mejor opción. Cometer errores no forzados, y hablan de comprar arriba y vender abajo, es más común de lo que parece, ya que el miedo y la avaricia humana a menudo provocan que el inversor entre en pánico en las bajadas y no quiera perderse el rally en las subidas. Esto es lo que hace un poco el inversor medio, ¿de acuerdo? Esta estrategia se ha demostrado históricamente que inevitablemente conduce a rentabilidades pobres e inferiores frente a los índices, como se puede ver en la primera imagen que hemos hablado anteriormente, que muestra los resultados obtenidos de media por los gestores en cada nivel de riesgo con respecto a los principales índices. El enfoque de Troy es precisamente el contrario, el de la paciencia, para construir posiciones cuando hay debilidad en los precios, como hicieron en la crisis financiera global y en el COVID, y para reducir riesgo en momentos de euforia generalizada, como pueden ser los actuales, que evidentemente, como digo, no va a ser que la semana que viene baje. O sea, que esto no sabemos el momento exacto, pero sí es verdad que podemos intuir que estamos en un momento de mercado alto, ¿vale? Siguen comentando, para ellos el primer paso clave es comprar a un precio razonable. Desde 2001 han invertido en 92 compañías, de las cuales solo 18 han caído más de un 10% desde su compra. Tener una tasa del 80% de acierto es un gran resultado, pero según Troy aún pueden mejorarlo. Hablan del elefante en la habitación y dice, con respecto a las elecciones presidenciales americanas, Troy dijo que nunca posicionaría la cartera de cara a un único escenario, precisamente para diversificar el riesgo entre la incertidumbre. Según ellos, sí existe una cuestión conocida, y es que el déficit fiscal americano se sitúa en el 7% del PIB, un nivel propio de gasto durante una recesión económica para recuperar la economía, y que ganase quien ganase las elecciones no parece que se vaya a reducir. Hablan del desempleo y comentan, los niveles de desempleo actuales no hacen más que mostrar la extraña etapa del ciclo económico que hemos vivido desde el COVID, donde se ha visto una preferencia por sostener el empleo versus controlar la inflación por parte del gobierno americano y de la Fed. La mayor parte de economistas abogaban por que los altos tipos de interés fueran a debilitar la economía con mayor intensidad, pero la realidad es que el empleo se ha sostenido gracias al elevado gasto fiscal. El 59% del incremento de asalariados en Estados Unidos se explica por el sector público. De cara a la legislación de Donald Trump, se espera que la presión fiscal sea menor, mientras que el gasto público se mantenga estable, por lo que se prevé un déficit aún mayor. Pero ¿por qué es esto tan importante si por el momento la renta variable hace caso omiso y no cesa de subir? Siguen comentando, no hay escapatoria. Hace solo 4 años, en el entorno de tipos cero, se hacía referencia al bono americano como el activo libre de riesgo. Sin embargo, el inversor que compró un bono a 10 años americano a principios de 2021 estaría perdiendo ahora mismo un 11%, por lo tanto, muy lejos de ser un activo libre de riesgo.
En el nuevo panorama económico existe yield, que es rendimiento, interés, cupón, ¿vale?, para los inversores en bonos, pero ¿es esta suficiente para compensar el riesgo al que se enfrenta el mercado? En opinión de Troy, hay dos escenarios posibles. Por un lado, si la economía finalmente aterriza de forma suave o no aterriza, no serán necesarios mayores recortes de tipos y existe el riesgo de una inflación de nuevo al alza. Como consecuencia, en este escenario las tires de los bonos subirán y los precios caerían, provocando pérdidas para los inversores en bonos. Y todo ello en un entorno con un ya muy alto nivel de endeudamiento del Estado, implicando que el pago de intereses sea todavía mayor. Actualmente ha pasado de representar el 8,3% en abril del 2022 al 18% en agosto del 2004 del presupuesto de los Estados Unidos. Es decir, del 8,3 nos hemos ido al 18,2 solo para el pago de intereses. Si por el contrario los efectos de las subidas de tipo impactan finalmente y provocan un aterrizaje forzoso, que ellos lo consideran segundo escenario, el déficit sufriría igualmente menos recaudación fiscal por peores resultados empresariales y el mismo gasto público. Y por tanto la conclusión es que sea cual sea el rumbo que tome la economía, el déficit va camino de hacerse insostenible. Bueno, a medida que aumenta la oferta de bonos americanos para financiar este déficit, los inversores están obligados a demandar unas tires más altas por asumir ese mayor riesgo en los bonos a plazos más largos. Pero la realidad es que los prestamistas de los gobiernos americanos y británicos hoy en día están asumiendo más riesgo a cambio de un retorno menor. Troy opina que el repricing de la renta fija no ha terminado y que cuando esté correctamente valorado tendrá implicaciones para todas las clases de activos. Entre otras cosas, y cuando los tipos de interés bajan, las valoraciones de la renta variable deberían subir. ¿No deberían las valoraciones bajar cuando los tipos de interés suben? Desde diciembre de 2021, la TIR del bono americano a 10 años ha pasado del 1,5 al 4,3 y por el momento las valoraciones apenas se han inmutado, lo que induce a pensar que la reacción del mercado va con retraso. Siguen comentando, mientras una parte del mercado tiene la esperanza de que las bajadas de tipos vayan llegando y que el abaratamiento del coste del capital impulse las valoraciones de renta variable, Troy se posiciona cautelosamente al otro lado por dos razones. Primero, porque tras la subida más intensa y rápida de los tipos de interés de la historia, las valoraciones de las compañías no se ajustaron nunca a la baja, por lo que es difícil pensar que ahora con las bajadas de tipos las valoraciones vayan a subir. Y segundo, porque la mayor parte de correcciones del mercado históricas han tenido lugar una vez se aplicaron los primeros recortes de tipos de interés. Así ocurrió en enero del 2001, en agosto del 2007 y julio del 2019. En estas ocasiones la bolsa americana cotizaba cerca de máximos y acabó corrigiendo un menos 44, un menos 53 y un menos 25% respectivamente. Y se hacen la pregunta de, ¿esta vez podría ser diferente? Actualmente con las bolsas cerca de máximos históricos, en un entorno marcado por el riesgo de recesión, riesgos geopolíticos abundantes y cambios de políticas gubernamentales, Troy permanece cauto en su posicionamiento en renta variable, que es un 28% a cierre de octubre, como comentamos anteriormente. Bueno, por último hacen un comentario al oro. Y dice, el oro ha sorprendido a los escépticos este año. A medida que los altos tipos de interés han aportado valor atractivo a la deuda, pese a ello, esto no ha tenido el habitual efecto negativo en el precio del lingote. Los bancos centrales de China, Singapur, Turquía, India, República Checa y Polonia, entre otros, continúan con las compras de oro. Quizás esto demuestra que el problema del déficit americano está llegando a ojos de más inversores. Troy sigue favoreciendo el activo como elemento diversificador y protector en la cartera y opina que, como ya dijo el célebre periodista americano Henry Hadfield, el gran mérito del oro es precisamente su escasez, que es limitado por naturaleza, que es caro de descubrir, extraer y procesar y que no puede crearse por decreto político ni por capricho. Bien, ahora vamos a repasar el último informe que va un poco en la misma sintonía que del fondo Fidelity Fast Global y del gestor Dimitri Solomaki, que va un poco en la misma onda y comenta un poco cómo ve él el mercado y también un poco la estrategia, porque es un poco una estrategia diferente a la de Troy Trojan, pero bueno, viendo el mercado de la misma forma. También es interesante la
la estrategia, que la vamos a repasar, ¿vale? Comenta lo siguiente: actualmente la estrategia Fast Global se enfrenta a un periodo donde las rentabilidades no la están acompañando, debido sobre todo al contrario crecimiento del mercado estadounidense y empresas asociadas con la inteligencia artificial. Bueno, dice, actualmente estamos presenciando muchas operaciones que no diferencian entre acciones individuales. Como inversor fundamental, el gestor del fondo trabaja precisamente para materializar esas distinciones. La estrategia y posicionamiento se han mantenido bastante constante en los últimos meses e incluso años. Sigue teniendo una fuerte posición de infraponderación en el mercado estadounidense y posiciones cortas en el sector tecnológico. Este fondo puede tener posiciones largas, es decir, apostar a que el mercado, no apostar, pero invertir a que el mercado va a subir, o la estrategia de pensar que hay determinadas compañías que están muy caras, ponerse corto y ganar dinero con esos cortos, ¿vale? Por eso está corto en el sector tecnológico, ¿vale? Mientras sobrepondera China y Europa, ¿vale? Un poco lo mismo que estamos actuando nosotros, que nos está pasando un poco, pues algo parecido al Fidelity Fast, sin actuar en posiciones cortas, ¿vale? Las participaciones europeas consisten principalmente en situaciones especiales de mediana capitalización. Está convencido de que la burbuja actual del mercado estallará eventualmente. Por eso va incrementando gradualmente las posiciones en China y Europa continental. Aunque el mercado puede seguir moviéndose en su contra a corto plazo, sigue confiando en que eventualmente prevalecerán condiciones más normalizadas. El mercado está mostrando signos de sobrevaloración debido al excesivo optimismo que rodea el sector tecnológico. Me he pasado de página demasiado deprisa. Vale. A pesar del buen comportamiento de estas tareas, existe una creciente preocupación de que este repunte no sea sostenible y que carezca de apoyo en los fundamentos subyacentes. Se prevé que esta burbuja estallará más pronto que tarde, provocando una profunda corrección de las cotizaciones bursátiles y las valoraciones. Cuando el mercado vuelva a centrarse en los fundamentales específicos de los valores, la rentabilidad de su fondo se verá muy beneficiada. Fast Global es una oportunidad que destaca por su estilo Contrarian Value. Este fondo, bueno, pues forma parte, hablan de la categoría Fast y que tiene la posibilidad de posicionar la cartera en largos hasta un 135%, es decir, incluso un poquito más del 100%, y cortos hasta el 30%. Y bueno, tener una posición, digamos, de mercado neutra, pero puede tener, es decir, una estrategia un poco, digamos, más apalancada. Dice, pero de forma variable, para que el fondo normalmente tenga una exposición al mercado al 100%, más 135 menos 30, ¿vale? Lo que ofrece el gestor es una herramienta adicional de generación de alfa, de generación de más rentabilidad que el mercado. El resultado es una cartera global concentrada en 45-55 posiciones largas y unas 25-35 posiciones cortas. Claro, si el mercado va por los derroteros que dice este gestor, pues este fondo, por ejemplo, va a tener una rentabilidad muy buena cuando el mercado esté cayendo, ¿vale? En la parte larga de la cartera, el gestor busca empresas mal valoradas por las que el mercado no muestra interés debido a preocupaciones o dudas de tipo estructural o cíclico. Cree que frecuentemente existe una brecha entre la percepción del mercado y la realidad de estas empresas. Para ello, para determinar el precio de las acciones, aparte de los fundamentales de cada una de ellas, no ignora el sentimiento de los inversores. La tesis de inversión para los valores en esta parte de la cartera se suele materializar típicamente entre los 3 y 5 años. Y habla también de las posiciones cortas. En cartera son mucho más tácticas por su naturaleza y se suelen mantener entre 9 y 12 meses. Por lo general, se caracterizan por ser empresas con problemas estructurales antes de que el mercado reconozca la magnitud de esos problemas, es decir, que estén caras y que considera que van a caer, con problemas contables o de gobierno corporativo, y empresas más cíclicas con cotizaciones atractivas. Dicen, simplificando mucho, el proceso de inversión de un total de aproximadamente 5.000 compañías se identifican primero las que se ajustan a la filosofía de inversión del gestor. A continuación se lleva a cabo un análisis fundamental de los estados financieros, se formulan y comprueban las hipótesis de inversión y se evalúan los riesgos a la baja. Finalmente el gestor selecciona los que considera los mejores valores bajo situaciones especiales para el componente de más largo plazo de la cartera.
Busca valores desfavorecidos que en su opinión están muy mal valorados debido a problemas estructurales o cíclicos. También profundiza en los nombres con perspectivas más negativas a corto plazo. Bueno, a fin de determinar los candidatos más atractivos para las posiciones cortas. El FAST Global supera el 91% de fondos de su categoría en términos de rentabilidad y al 91% en ratio de información. Bueno, la selección de valores es la principal fuente de rentabilidad en el fondo desde el inicio porque es una estrategia de stock picking puro y duro, es decir, de seleccionar empresa a empresa, ¿vale? Y también es relevante porque, invirtiendo en este fondo, pues en el momento actual presenta una baja correlación con el mercado y con sus fondos parecidos, ¿vale? Bueno, en resumen, es cierto que no podemos coger cualquier informe que nos llegue y creérnoslo a pies juntillas. Debemos de hacer una criba muy importante y verificar si quien nos envía el informe, pues por un lado, es una casa que nos intenta vender su fondo en cuestión y segundo, si viene de la parte de analistas que no son gestores y el informe, desde mi punto de vista, pues pierde bastante valor. En este caso, el informe viene de gestores, ¿vale? Bueno, siempre tenemos que cogerlo con la perspectiva de que nos pueden decir que nos pueden vender su fondo, pero bueno, son estrategias consolidadas en el tiempo y con bastante criterio, ¿vale? Los analistas, generalizando, ¿vale?, se dedican normalmente a hacer análisis y como norma general adecúan ese informe al precio de los activos, ¿eh? Es decir, siempre suelen ir detrás de los precios, ¿vale? En cambio, un gestor que se juega su dinero, su prestigio, el dinero de sus partícipes, tiende a hacer análisis más rigurosos y con un olfato mucho más fino. Normalmente en esta estrategia este tipo de gestores, al menos los que nosotros seguimos, tienen su dinero invertido al 90 o al 100%, con lo cual son los primeros interesados en que el fondo pues tenga una rentabilidad razonable, tirando a positiva y muy buena, porque son los primeros que se están jugando su dinero. Bueno, pues con esto termino con la estrategia de hoy, que se resume un poco en que debemos de ir con bastante cuidado. Mi percepción es que, no es no es un baremo de mercado ni nada, pero muchas veces cuando me llaman muchos clientes, oye, sácame del mercado, es porque el mercado está cayendo mucho y tienes que actuar un poco o decirle, oye, no es momento de salirte, esto está muy bajo, tal. Y cuando, pues te llaman los clientes y te dicen, oye, cómprame mercado americano, que esto está subiendo mucho y no me quiero perder la subida. Ya es y muchas veces ya es un síntoma de que, vamos a ir con calma dentro de lo que podamos y aconsejamos. Luego, y al final, siempre el inversor es el que tiene la palabra final, ¿está de acuerdo? Bueno, pues me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.